Vamos a dar un aplauso al Julito, que se lo merece, hermano. Darle un aplauso a este hombre. Bueno, muy bien, muy bien. Una bendición, hermanos. Julito, no hay quien te iguale, no hay quien te iguale. Amén. Bueno, pues gracias al Señor, hermano. Bueno, estamos en domingo, hemos participado en la Santa Cena y vamos a continuar con un tema de la palabra del Señor, unos minutos. No vamos a estar mucho tiempo, vamos a estar unos minutos. Uno de los últimos mensajes que prediqué fue que necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos. Y conocer a Dios se le conoce por las Escrituras. Amén. No busques en otra fuente. Amén. A Dios no le vas a conocer por 4 escalofríos, ni por 4 saltos, ni por 4 administraciones, aunque sean de Dios y sean de bendición. Pero no vas a conocer a Dios por eso. La revelación de Dios está aquí. Este libro es el libro de Dios y aquí se encuentra el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, el plan de salvación para ti, la voluntad de Dios. Está en este libro, hermanos, el libro de Dios. Gloria a Dios. Si recordáis, hermanos, os decía yo hace un tiempo atrás que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada, que se traduce del manuscrito griego donde se traduce la Biblia, pues la palabra que aparece es teoneustos. Teo quiere decir Dios y neo quiere decir arrojar aliento, respirar, insuflar, soplar. Por lo tanto, la idea de ese versículo está diciendo que toda la Escritura es exhalada, respirada, soplada por Dios. Mientras los santos profetas y apóstoles escribían con una pluma y con tinta, Dios arrojaba su aliento, inspirando la palabra para que el mensaje llegara sin error. Por lo tanto, en su origen, la Biblia, la Escritura, en su origen de los santos profetas y apóstoles, no contiene error. Porque Dios ha inspirado la palabra. Y la inspiración de Dios, hermanos, tiene una meta, y es hacer al hombre infalible como maestro, es decir, que pueda transmitir el mensaje sin error. De eso trata la inspiración. No trata de otra cosa, hermanos. Cuando hablamos de inspiración parece que hablamos de algo sobrenatural, de algo en el aire, de la inspiración. No, la inspiración bíblica consiste en que Dios soplaba, respiraba, exhalaba su aliento para que el hombre pudiera transmitir el mensaje sin error. Por eso tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Esta nunca te va a engañar ni a equivocar. Esta no te equivoca. Las profecías te pueden llevar a equivoco. Las administraciones te pueden llevar a un equivoco. Pero la Biblia jamás te va a llevar a equivocarte. Porque es la palabra inspirada por Dios. Y dicho esto, hermanos, hablábamos que dentro de la palabra del Señor están los atributos de Dios, pero la revelación máxima de Dios para el hombre, la esencia de Dios y lo que es Dios, lo vemos a través de Jesucristo. La revelación máxima de Dios es Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él, Jesús, es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Por lo tanto, hermanos, hay religiones, personas que buscan a Dios en diferentes círculos, los budistas, los de Mahoma, las tantas religiones que hay, hermanos, pero no van a encontrarse con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia, porque la única revelación de Dios auténtica, original, es Jesucristo.
Y si Jesús no está en el medio, no te vas a encontrar con Dios nunca. Por eso la Biblia dice muy sabiamente, el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y voy a decirte algo. A lo mejor te has encontrado con el culto. O a lo mejor te has encontrado con el sistema. Pero no te has encontrado con Cristo. Y es una gran desgracia, hermanos, que en España tengamos tantas iglesias, que tengamos tantos miembros en las iglesias, que pastoreemos iglesias con muchas almas, pero a la verdad, hermanos, del todo, es que hay muchos que se han encontrado con el sistema, con religión, con el culto, con una forma de vida, pero no se han encontrado con Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque el que se encuentra con Cristo cambia. Cambia. Y si no hay cambio en nuestra vida, un cambio para mejor o una transformación, es que no te has encontrado con Cristo. Te habrás encontrado con el culto, te habrás encontrado con un sistema, con una forma de vida, pero no te has encontrado con Cristo. Porque si te encuentras con Cristo verdaderamente, cambias. Y hay fruto digno de arrepentimiento. Y mirad si esto es así, hermanos, que Isaías capítulo 6, vamos entrando en unos detalles. Isaías capítulo 6 dice la Biblia que la visión de Isaías, la titula la Biblia visión de Isaías, pero no fue una visión ficticia, fue algo real, auténtico. Fue algo que Isaías vio de verdad. ¿Por qué? Porque dice que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y dice Isaías, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos, no fue una visión abstracta, mis ojos, o sea, que lo estoy viendo, que es natural que estoy viendo esta visión tan grande y tan poderosa, que es real. Está diciendo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Pero fijaros la expresión de Isaías cuando se encontró con su gloria. Dice, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová. ¡Ay de mí! Soy muerto. Lo dice así, exclama así la Biblia. ¡Ay de mí que soy muerto! No me libra nadie, no hay quien me libre. ¿Por qué? Porque veo mi maldad, porque veo mi culpa, porque veo mi situación y veo que soy un hombre de labios inmundos. Pero si eres el profeta Isaías, pero si Dios habla a través de ti, pero si eres el llamado por Dios para administrar al pueblo. Pero cuando ha visto la gloria de Dios ha dicho, ¡ay de mí! Que mis ojos han visto al Rey Jehová, soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. ¿Sabéis, hermanos, que cuando uno se encuentra con la gloria de Dios, tiene que decir, ¡ay de mí! Ya no me quedan ganas de hablar de nadie, ni de criticar de nadie, ni de apuntar a nadie los fallos, que son muchos los que tienes, pero es que me pongo delante de Dios y veo que tengo más fallos yo que tú. Entonces se me quitan las ganas de hablar de ti, de criticarte. ¿Por qué? Porque me encuentro con su gloria, y el que se encuentra con su gloria cambia. Amén. Por eso, hermanos, dice, ¡ay de mí! Si te has encontrado con Cristo, si te has encontrado con el crucificado verdaderamente, habrás gritado, ¡ay de mí! No hay quien me libre. Pero si te has encontrado con el sistema, si te has encontrado con el culto, pero no con Dios, te creerás mejor que tu hermano y tú mejor que tu hermana. Y verás muchas faltas y verás tantos defectos que hay en tantos y en todos que somos. Veremos tantas cosas, pero eso es porque te has encontrado con el sistema. Pero encuéntrate con Dios. Verás cómo no te quedan ganas de compararte con nadie. Aleluya. Es que si te comparas conmigo, tú puedes llegar a pensar que eres mejor que yo, y si yo me comparo contigo, puedo pensar que soy mejor que tú, pero cuando me miro con él, no me quedan ganas de hablar. Así que, hermanos, la visión de Isaías dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová! Pero claro, dice, mis ojos han visto al Rey Jehová. Pero es que en Juan 1:18, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás.
Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo dice Isaías? Mis ojos han visto al Rey Jehová sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. He visto a Dios. Pero dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. Amén. Pero no solamente eso. A ver, ¿quién tiene esto? Porque si no, no lo veo. Mirad el texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Leerlo conmigo, que esto no hay quien la aguante. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 6, 16. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Pero mirad lo que dice este texto, el 6, 16. Mirad, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Mirad el texto, hermanos, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿de qué está hablando? Que ninguno de los hombres han visto ni puede ver. Ahí me han preguntado así de veces, en los sellos, en los cultos, cuando he estado de viaje, me han preguntado, hermano José, ¿veremos a Dios Padre en el cielo? ¿Veremos al Espíritu Santo? Mira lo que os digo, hermanos. La revelación de Dios, la esencia de Dios es Cristo. Y esa es la revelación. Él es la imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Cuando subamos al cielo por la gracia y la misericordia de Dios, nos encontraremos con Cristo, veremos la faz de Jesucristo y con eso quedaremos satisfechos, porque dice, cuando despierte a ti, veré tu gloria y quedaré satisfecho, porque seremos levantados semejantes a Él. Hermanos, cuando veas a Cristo te vas a quedar satisfecho, no vas a tener más preguntas, porque vas a ver a Dios, pero le vas a ver en Jesucristo. ¿Por qué? Porque habita en luz inaccesible. Y que Dios es espíritu. Entonces, ¿a quién vio Isaías sentado en el trono alto y sublime? ¿A quién vio? Juan 12, a partir del verso 37 hasta el 41, si no recuerdo mal, dice que Jesús hace muchos milagros en medio del pueblo. Pero dice el evangelista en su libro, Evangelio de Juan, dice, y muchos de ellos no creían en Él, para que se cumpliera la escritura que dijo el profeta Isaías, con los ojos verán, pero no entenderán, y con los oídos oirán, pero no escucharán, porque oirán pesadamente, pues el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice, esto dijo Isaías, hablando de él, dice, cuando vio su gloria. O sea que Jesús está haciendo muchos milagros y muchos no le reciben y son incrédulos y lo rechazan. Y dice el evangelista hablando, esto es lo que dijo el profeta Isaías cuando vio su gloria. O sea, que a quien vio Isaías en el trono alto y sublime era a Cristo preencarnado, sentado en el trono, antes de que Cristo naciera y tuviera cuerpo humano como el nuestro o semejante al nuestro. Cristo se manifestó, hermanos, en el trono alto y sublime, y Isaías tiene que decir, ay de mí. Pero ¿con quién se encontró? Se encontró con Jesucristo, hermanos, preencarnado. Es a quien vio. Los textos son claros, hermanos. Gloria al que vive para siempre. Pero mirad, la revelación de Dios que está en Jesucristo, pero la palabra de Dios es tan importante, hermanos, que en la palabra de Dios no hay error y no hay fallo, porque es inspirada por Dios. Pero mirad qué cosas. Cualquier otra cosa te puede llevar a error, pero la palabra de Dios no. Y mirad si es importante. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4 y verso 15. Venid conmigo a este texto. Este ya es impresionante. Mirad, del 4:15 adelante. Dice, mirad, esto dice Dios al pueblo, escuchad bien. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,
figura de animal alguno que está en la tierra, ni figura de ave alguna alada que vuele por el cielo, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Es decir, lo que está diciendo Dios, cuando yo me mostré a vosotros, no me mostré con ninguna figura humana, ni con figura de animales, ni con figura de aves, ni con figura de peces, no me he mostrado, solo escuchasteis mi voz. Dice, porque a lo mejor sois capaces de salir de vuestras tiendas y contemplar la gloria del sol, la gloria de la luna y las estrellas, y seáis capaces de desviaros y adorarles. Por eso no me he mostrado con figuras, os he hablado. No visteis figuras, pero escuchasteis mi palabra. Porque por medio de mi palabra no os vais a equivocar, no os vais a desviar. Oísteis mi voz, pero no visteis figura alguna. Es decir, oísteis mi voz, la palabra. La palabra, oísteis la palabra, pero no visteis cosa alguna. No visteis más. ¿Por qué? Porque no sea que os desviéis en la palabra y seguridad, hermano. Aleluya. La palabra no te equivoca. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. No te conformes con 4 escalofríos, que está bien, hermano, sentir la carne de gallina y de cuando en cuando, a ver que sí, y es una bendición, y sentir a Dios es un placer, hermanos. Cuando sentimos la gracia de Dios en nosotros, no hay dinero con que pagarlo, pero lo que estoy diciendo es que si no lees la Biblia puedes llevarte a engaño, te puedes equivocar. ¿Sabéis, hermanos, que la falta de conocimiento es por la falta de lectura de la Biblia? Hay mucha falta de conocimiento y somos propensos a dejarnos llevar por equívocos y por errores y por artimañas del error, por la falta de conocimiento en la palabra. No sé si lo conté aquí, pero me ha llamado un hermano que es amigo mío, el Chencho le conoce, que se le presenté, de fuera de aguas, habrá más de 800 kilómetros, está casi en África, palabra de honor, casi en África. Un hermano amigo mío que ha estudiado conmigo y me llama por teléfono. Me llama Pastor José y me dice, Pastor José, hable con mi madre, que a usted le hace caso, porque hablo yo con su familia. Es que, mire lo que está haciendo. Pues ¿qué hace? Ha estado escuchando un mensaje y en el TikTok, y ahora lo está haciendo ella todas las noches, porque dice el TikTok que para que se cumpla el Salmo 91 tienes que ponerte en la habitación con la Biblia, un vaso de agua encima, empezar a recitar el Salmo 91 y después beberte el vaso de agua. Dice, y así se va a cumplir el Salmo 91. Dice, yo le estoy diciendo, madre, que eso es hechicería, que eso es brujería. Y dice, pero ¿cómo va a ser brujería si menciona el Salmo 91, que es de Dios? Artimañas del error. Fijaros bien, un vaso de agua, rituales. ¿Y sabéis por qué viene eso? La falta de conocimiento. ¿Sabéis cuánto llevaba la hermana convertida en el Señor? 30 años. 30 años viniendo a los cultos, día por día, y convertida, que yo la conozco, y convertida, pero ignorante, hermanos, y todas las noches se ponía, hacía un rezo, haciendo el Salmo 91, cogía el vaso de agua de encima de la Biblia, se lo bebía, luego volvía a recitar el Salmo 91 para que se cumplieran las promesas de Dios. Después de 30 años del Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque no se conoce a Dios. Conoces el culto, conoces el sistema, pero no conoces a Dios. Y es que a Dios no puedes conocerle de otra manera si no es por la palabra. No os voy a poner en compromiso. Si yo dijera que levante la mano todas las hermanas que hayan leído la Biblia esta semana, a ver cuántas la levantan. No la levantéis. Porque vaya, mira, 1, 2, 3. ¿Os dais cuenta, hermanos? Hermanos, ¿cuántos habéis leído la Biblia un ratico? ¿Os dais cuenta, hermanos? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo
el Evangelio no es como lo estamos viviendo, es mucho más. El Evangelio es más que 4 cultos. Gloria a Dios. El Evangelio es más que 4 coros. Y que 4 administraciones y que alguna vez que otra, que 4 saltos que pegas y 4 escalofríos y hablar en lenguas. Que está muy bien eso, de verdad. Gloria a Dios por ello. Pero que si no lees la Biblia eres un ignorante y no conoces a Dios. Y ya sabéis que dije una vez el texto de Juan 4. Jesús le dice a la samaritana, después de hablar con ella: mujer, dame de beber, como tú siendo judío, yo mujer samaritana, me pides de beber. Y empiezan a entablar conversación y Jesús le tiene que llegar al punto de decirle: mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Es una desgracia, hermano. Es una desgracia muy grande. Jesús mismo la dice a la samaritana: adoráis lo que no sabéis. El problema está en que adoraban. Adoráis. O sea, Jesús no la regaña: no estáis adorando, no buscáis a Dios. No, el problema era ese, que adoraban, pero no sabían a quién adoraban, porque no conocían a Dios. Y hermanos, adorar a quien no conocemos es una desgracia, porque a lo mejor te has generado un Dios en tu mente, a tu forma. A lo mejor te has creado un Dios. Están grabando, no voy a decir una frase que iba a decir, pero es que algunos creen que Dios es como tú. Dios es como tú. Y mirad si eso llega a pensar el hombre, que Dios es como yo, que está escrito en la Biblia en Isaías, dice: de cierto pensaste, dice Dios, que yo era como tú, pero te has equivocado. Yo no soy como tú. Hay una gran distancia. La santidad de Dios, hermanos, es tan profunda y tan grande, hermanos. Y nosotros somos de una naturaleza tan baja, tan mala y tan caída. Pero dice Dios: de cierto pensaste que yo era como tú. Te has equivocado. Dios no es como nosotros, hermanos. No te hagas un Dios a tu manera, un Dios de la forma que tú entiendes. A veces, escuchadme bien, voy a meter un poquito el dedo en la llaga. A veces nos creemos más misericordiosos que Dios. Y os lo voy a explicar. Literalmente, ¿eh? Y tenemos que pedir perdón a Dios, ¿eh? A veces decimos: ay, ¿cómo ha permitido Dios esto, hombre? ¿Cómo? Ah, que tú eres más bueno que Dios. Porque decimos: jolines, de verdad que no hay derecho. ¿Cómo ha permitido Dios esto? ¿Qué le pase esto a este hombre o a esta familia? ¿Por qué permite Dios esto? Si tú fueras Dios no lo permitías. Porque tú eres más bueno que Dios. Que Dios nos perdone, hermanos. Que a veces creemos que somos más buenos que Dios. Que es que no lo creemos. Y creemos que nos compadecemos más que Dios. Ay, Dios mío, pobrecito, ¿cómo es esto? Hay las fatigas, hay esto, que es verdad, las fatigas y los problemas, y que no entendemos muchas cosas, que es verdad. Pero es que parece ser, hermanos, que nos ponemos en el trono diciendo: si yo fuera Dios, esto no lo permitía. Y yo desde aquí le digo: perdóname, Señor, que a veces he ocupado tu lugar sin querer. Sin darme cuenta me he sentado en el trono de Dios y te he desplazado a ti creyendo que yo soy más misericordioso que tú. Hermanos, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. No te equivoques, aun lo que no entendemos, Álvaro, las cosas que las damos vueltas y el por qué, y el por qué, y el por qué, no entendemos, es cierto, no entendemos, no podemos buscar una lógica, no sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos por qué, el motivo, no lo entendemos, pero sí tenemos que entender algo que está en la Biblia, y es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque yo no la entienda. Por eso, ¿por qué pasa esto a esta casa? ¿Por qué ha pasado esto aquí? ¿Por qué me ha pasado? No lo sé. No te lo puedo decir. Pero lo que sí sé es que estamos en las manos de Dios y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, ¿cuántas veces orarían en el antiguo, la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces orarían cuando venían y les cogían y les metían en el circo romano? Y familias enteras, hermanos, eran devorados por los leones por no negar la fe.
por no negar la fe, les metían al circo romano y morían. Escucha, yo lo digo rápido, pero imagínate familias enteras, un matrimonio con 2 niñicos al circo romano. Y Roma viendo y riéndose, salen los leones, y se comen al niño, se comen a la mujer, van a por ti, y te puedes librar si niegas a Cristo y niegas la fe. Si niegas la fe y niegas a Cristo, te libras de eso. Pero la iglesia primitiva era capaz de pagar con su sangre, de pagar con su vida antes que negar la fe. Hermanas, hermanos, la iglesia primitiva sufrió mucho y pagaron con su propia vida. ¿Y sabéis lo que dice Hebreos? Todavía no habéis sufrido hasta la sangre. Y es verdad, lo tenemos tan fácil. Hermanos, y tenemos el culto a 200 metros de casa. Tenemos tan fácil pastores que nos pastorean, predicadores que nos predican, una iglesica donde congregarte libremente. Hermanos, perdemos la comunión, perdemos los cultos por 4 chucherías, nos cuesta venir a veces, y resulta que la iglesia primitiva, hermanos, pagaban con su propia sangre, se les comían los leones. Mirad lo que hizo Nerón, y finalizo, hermanos, que no me voy a alargar. Mirad lo que hizo Nerón en el año 64 después de Cristo, 63 y medio concretamente, después de Cristo. Nerón tomaba a los cristianos, y a los cristianos más eminentes, mirad lo que hacía. Les untaba de brea, les clavaba en una estaca, y por la noche en Roma les encendía. Y Roma era iluminada, las calles era un espectáculo ver iluminado Roma con antorchas, pero no eran antorchas normales, eran antorchas encendidas de cuerpos de santos. Cuerpos de santos que morían encendidos, hermanos, por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Sabéis, hermanos, que hay en la historia de los padres de la iglesia un hombre que mientras le llevaban al martirio dejó 7 cartas escritas? 7 cartas escritas. Ignacio de Antioquía. 7 cartas escritas, y le llevaban y le decían: pero retráctate. Y dejó 7 cartas escritas, pero moría en la hoguera, hermanos, con una sonrisa. Había un hombre llamado Julianillo, le llamaban Julianillo, era muy bajito de estatura y tenía un poquito de cepa, eso lo cuenta la historia, hermanos. Y este hombre fue para traducir al castellano el Nuevo Testamento. Salió del catolicismo, se marchó y vino para España. Escuchad bien que esto es historia comprobable y legal. Y vino para España, y mirad, gozaros en esto. Tradujo la Biblia, que no la había, al castellano, tradujeron el Nuevo Testamento fuera, y mientras venía a España, alguien pegó un chivatazo, le pucavaron. Pero él se vistió de mozo de mulas. De mozo de mulas, porque antes no había coches en el siglo XVI. De mozo de mulas, y venían con barriles de trigo. ¿Y sabéis lo que hicieron? Meter entre los barriles de trigo las Biblias, los Nuevos Testamentos, en los barriles, para poder repartirlos, que la gente pudiera leer la palabra, porque la Santa Inquisición les quemaba si daban la palabra al público, porque la palabra solamente la podían tener los curas. Pero ellos salieron del catolicismo, tradujeron al español, lo metieron en estos barriles de trigo, y mientras venían, hermanos, leer lo que yo he estudiado. ¿Sabéis por dónde pasó este Julianillo en el siglo XVI? Por Medina de Rioseco, a dejar Biblias. Pasó por Valladolid a dejar Biblias, y llegó para Toledo, pero hubo un pucabel. Le pucavaron y le cogieron a este Julianillo, Julián Hernández Julianillo. Y hermanos, mientras llevaban a este hombre, le cogieron y le llevaron a la hoguera a quemarle, hermanos, a quemarle. Y dice, hermanos, la historia que está ahí del siglo XVI, que mientras le llevaban a la hoguera y encendían, hermanos, el fuego, mientras subía el fuego y él en un palo agarrado, dice que empezó a cantar y a decir: he terminado la carrera, he terminado la carrera.
he corrido la buena batalla de la fe. Y mientras se quemaban los que le quemaban, chascaban los dientes diciendo, ¿pero qué está diciendo? En la misma hora de su muerte, en vez de pedir socorro, empezó a reírse. Y mientras el dolor de las llamas le quemaba, este Julianillo fue capaz de decir, he acabado la carrera, he peleado la batalla de la fe, por lo tanto me espera una corona de vida. Hermanos, merece la pena. Merece la pena, aunque a veces pasemos por momentos duros y difíciles. De verdad, hay personas que han pasado momentos, todos hemos pasado momentos duros, unos más que otros. Pero esos momentos duros, hermanos, hay que vivirlos en el Señor, porque merece la pena. Un poquito más, el que ha de venir vendrá. Y no tardará, hermanos. Así que no te estés preparando, estate preparado ya. Busquemos a Dios. Subamos al monte del Calvario, hermanos. Dejemos que sea Él quien nos empape con su gloria. Oh Dios. Finalizamos con un texto. Jeremías 23-24. Vamos a finalizar con este texto. Hay un ambiente para adorar al Señor, hermanos. ¿No puedes? Pues no lo puedo leer porque no me he traído las gafas. Lo dejamos. Creo que es un buen momento para adorar al Señor, hermanos. Jeremías 23-24. Luego pones la musiquilla otra vez. Le leemos. Estaba culto 18 también, que es muy bonito. Pero le leemos y con esto, hermanos, pues creo que merece la pena adorar al Señor. Mirad, hermanos, escúchame bien. Piensa en esto, lo dice Dios, no yo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Lo voy a repetir. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Dónde nos esconderemos? Fíjate lo que dice. Te podrás esconder en escondrijos, ya no dice en un escondite, en escondrijos, en una regatija. Te podrás esconder, dice Dios, sin que yo no te vea. ¿No sabes que yo lleno la tierra? Oh, hermanos, creo con todo el corazón que necesitamos descubrirnos ante Dios y reconciliarnos con Dios, hermanos. Una vez más. Y yo lo quiero hacer. Pon esa musiquilla. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Pon la musiquilla que adoramos un poquito, pastor. Sube por acá. Mira, yo me voy a reconciliar con Dios hoy. Yo me voy a reconciliar. Porque yo necesito pedir perdón a Dios y reconciliarme con Dios. Y lo sé yo, que si dijera de pasar, muchos pasábamos aquí a orar, seguro. Pero no lo voy a hacer. Sube por aquí, pastor. Y creo que es un momento para aprovechar 5 minuticos. Fenomenal, ahora que es fenomenal.